¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Está a punto de estrenarse la secuela de Pantera Negra Wakanda Forever, que si no me equivoco será el próximo 11 de noviembre, sí, el 11 del 11. Y a colación de este estreno estuve debatiendo hace poco con los compañeros del podcast Frikis en Tierras Infinitas sobre la posibilidad de que Marvel hubiese recasteado al actor que interpretó al personaje en una película en solitario y algunas películas de los Vengadores, Chadwick Boseman, que como sabéis falleció de forma prematura. Y eso me dio la idea para el vídeo del día de hoy y mencionar otros recasts de la historia del cine que salieron bien o que salieron mal. Algunos de ellos incluso de la propia Marvel Studios. Por cierto que los compañeros de Frikis en Tierras Infinitas, que lo podéis buscar, tienen un canal en YouTube, están comenzando. Me gustaría que le dierais mucho amor porque la verdad es que se lo merecen, pero bueno, sin más preámbulos, cabecera y comenzamos. Y es que esto del recast, tanto en el cine como en la televisión, es algo que se ha hecho toda la vida, toda la vida. Es cierto que hacerlo antes de internet era mucho más fácil porque los fans no tenían ningún lugar donde volcar su veneno, ¿no? Y crear hashtag, en plan Snyder y cosas por el estilo, pero simplemente llegabas, pagabas tu entrada de cine o te sentabas delante de la televisión y te lo comías con patatas. Y en la mayoría de las ocasiones funcionaba. O sea, la pataleta no duraba mucho tiempo, porque si la película o la serie merecía la pena, pues el actor o la actriz nuevos encajaban con la audiencia. Por mucho que me cueste reconocerlo, los actores somos la parte más prescindible de cualquier producción. Sin ir más lejos fue lo que sucedió en 1992 con el personaje de Buffy la cazavampiros, que fue creada por Joss Whedon y que primero lanzó como una película para la gran pantalla con una tal Kristen Swanson interpretando a Buffy y con Luke Perry, el Luke Perry de Sensación de Vivir de 90-200 días, Beverly Hills, como partener, ¿no? Como interés romántico. La película no funcionó, pero Whedon seguía creyendo tanto en el concepto que reconvirtió en una serie de televisión que aguantó 7 temporadas en antena, dio lugar a su propio spin-off y creó toda una legión de fans. Y no creo que hubiese sido muy difícil convencer a Kristen Swanson para que siguiera siendo el personaje, pero al final la cambió por Sarah Michelle Gellar y creo que todos ganamos con el cambio. Sí, es cierto, ya sé lo que me vais a decir, que antes, en la década de los 90 y antes incluso de eso, era más difícil lo de que un actor de cine hiciera el trasvase a la pequeña pantalla, a la televisión, porque se entendía como una pérdida de caché. Pero en este caso, teniendo en cuenta que Kristen Swanson era una actriz desconocida y que la película había sido un fracaso, no creo que hubiese sido un problema el haber vuelto a contar con ella. Y bueno, hace apenas unos días os hablé del caso del recast más conocido y más exitoso, yo creo, de la historia del cine, que fue el de la adaptación del Silencio de los Corderos, la secuela del Dragón Rojo que ya había sido llevada a la gran pantalla con Brian Cox como el sociópata Hannibal Lecter en la película Manhunt de Michael Mann. Bueno, pues fuera como fuese, en un caso muy similar al anterior, podrían haber vuelto a contar con Brian Cox para seguir haciendo de Hannibal Lecter en El Silencio de los Corderos, pero decidieron sustituirle por la interpretación ganadora del premio de la Academia de Anthony Hopkins. Sí, ahora es muy fácil decir, no, claro, es que era muy obvio que iban a salir ganando con el cambio. Sí, a día de hoy es cierto que es muy fácil decirlo, pero en aquel momento la cosa podría haber salido mal, perfectamente. Y en numerosas ocasiones también en el canal he mencionado la anécdota de que el primer Marty McFly de la historia del cine en la trilogía de películas de Regreso al Futuro, Back to the Future, no fue Michael J. Fox, sino Eric Stoltz, quien estuvo en el rodaje durante las 2 primeras semanas de la producción. En este caso no podemos considerar que esto es un recast, porque realmente en su momento nadie vio a Stoltz haciendo de McFly, sino que fue muchos años después en las ediciones especiales que se lanzaron de las películas en DVD, pero dicha sustitución también afectó a otro de los personajes secundarios de la primera entrega, más concretamente al interés romántico Jennifer Parker, la novia del instituto de Marty, que cuando Stoltz iba a ser McFly, lo iba a interpretar una tal Melora Harding, que años después tuvo una nominación al Globo de Oro por la serie Transparent, que desde aquí recomiendo. Pero cuando cambiaron a Stoltz por Fox, se encontraron con que Harding era más alta que Fox,
porque Fox es bastante pequeño. Pequeño en estatura, me refiero, que ya os veo venir, ¿no? Era más bajito Michael J. Fox que Melora Hardin. Así que la sustituyeron por una tal Claudia Wells, que fue quien realmente hizo del personaje en la primera entrega. Pero cuando las películas anunciaron, las secuelas, la segunda y la tercera, que se iban a rodar consecutivamente, pues Wells le dijo al estudio que no iba a estar disponible porque acababan de diagnosticar a su madre un cáncer y prefería pasar tiempo con ella. Así que la escogida para sustituirla fue Elizabeth Shue, otra estrella emergente femenina del momento, que además logró consolidarse en los años siguientes, en las 2 décadas siguientes, como una de las actrices a tener en cuenta. Tuvo mucho más tiempo para lucirse en la secuela, mientras que Claudia Wells acabó con el tiempo montando una tienda de ropa. Cosas del cine. Bueno, y es un caso similar al del personaje de Rachel Dawson, que es el interés romántico de Bruce Wayne en las 2 primeras entregas de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. En Batman Begins, en la primera entrega, la actriz Katie Holmes, que estaba buscando dar el salto de la pequeña pantalla a la gran pantalla después de haberse lucido en la serie Dawson's Creek, fue quien interpretó el personaje de Dawson. Pero Holmes, buscando nuevas experiencias que la fogueasen más, le parecía lo del cruzado enmascarado poca cosa, renunció a figurar en The Dark Knight, en la secuela directa de la película Batman Begins. Y en su lugar la sustituyeron por Maggie Gyllenhaal, que también, como en el caso anterior, creo que en ciertos aspectos todos salimos ganando, o por lo menos no nos dimos mucha cuenta del cambio. No afectó demasiado, lo que os decía al principio. Somos la parte más prescindible de cualquier producción. ¿Qué hizo Holmes en lugar de Dark Knight? Pues una de esas decisiones que tienen que doler. ¡Auch! Como diría Peter Griffin, ¡ouch! Eso duele. Porque hizo en su lugar la comedia Bad Money. Bad Money, con Diane Keaton y Queen Latifah. Una comedia que fue un fracaso absoluto y que virtualmente acabaron con la carrera de la actriz, de Katie Holmes. Mientras que The Dark Knight reventó la taquilla, se convirtió en una de las mejores adaptaciones del cómic, Oscar póstumo a Heath Ledger por su encarnación del Joker, en fin, una de las películas más icónicas de la historia del cine, y en su lugar tú decides hacer Batman. Eso sí, a día de hoy Katie Holmes sigue echándole la culpa al consejo que le dio su pareja de entonces, Tom Cruise. Claro, la culpa nunca es de uno mismo. Y otro cambio que prácticamente nadie notó fue la sustitución de Dumbledore de las 2 primeras entregas, que era el gran Richard Harris, y falleció antes del estreno de la segunda parte, La Cámara Secreta creo que es, ¿no? Sí, la secuela de Harry Potter, sí, es La Cámara Secreta. Bueno, pues antes de eso falleció Richard Harris y obligó a un recast en la figura del no menos grandioso Michael Gambon, que interpretó a Dumbledore en las siguientes películas. Y oye, no nos dimos cuenta. Y lo que es mejor, los responsables de Harry Potter no se inventaron que el cambio físico, que algunas diferencias habría entre un actor y otro, bueno, pues que ese cambio no se debía a un hechizo ni a la magia, lo hizo un mago. No se inventaron nada de eso. Y podrían haberlo hecho aprovechando el carácter de la franquicia. Y si estáis pensando que la justificación argumental del cambio de un actor o de una actriz por otro no tiene ningún puto sentido, pues eso es exactamente lo que hicieron las hermanas Wachowski en la tercera entrega de Matrix, con el personaje de El Oráculo, que en las 2 primeras entregas había sido interpretado por la actriz Gloria Foster, quien, desgraciadamente, falleció antes del rodaje de la tercera, sustituyéndola por la actriz Mary Allen. Y se inventaron una paja mental de que no, porque los bits eran un bug de la Matrix, de no sé qué, no sé cuánto. O sea, una de las cosas más estúpidas que he escuchado en mi puñetera vida. Una justificación, por cierto, que eso es lo más grave, que no aportaba nada y era completamente innecesaria. Y aunque en este vídeo me había propuesto no hablar de sagas de películas que se reinician cada 2×3, los casos de James Bond, de Superman, de Spider-Man, etcétera, etcétera, porque en este caso no se podría considerar como un recast, sino como un reboot de sus pequeños universos o grandes universos, dependiendo de la franquicia en cuestión, bueno, pues me veo obligado a reseñar el caso de John Connor, el líder de la resistencia humana del lore de la franquicia de Terminator, que en Terminator 2 fue interpretado por Edward Furlong, que
que creo que a todos nos conquistó, a pesar de que tenía una apariencia de adolescente pandillero que daban ganas de darle una colleja. Bueno, pues a todos nos enamoró en la segunda parte de la saga, la mejor película de toda la franquicia. Pero resultó que Furlong era realmente tan pandillero. O sea, se metía en tantos problemas como aparecía, ¿no? Como su físico. En lo típico de no juzgues a nadie por su aspecto, bueno, pues en este caso sí que podríamos haberlo hecho perfectamente, así que su carrera no fue mucho más allá de aquella Terminator 2, de manera que los responsables de Terminator 3, la rebelión de las máquinas, decidieron sustituir a Furlong como John Connor por Nick Storm, otro actor jovencito en aquel momento que apuntaba maneras de estrella, aunque también se quedó por el camino. Así que tuvo un recast más en la Terminator Salvation, la siguiente entrega de la franquicia, en... ¡ojo! ¡ojo! En las facciones de Christian Bale. Que sí, que la película Salvation era tan decepcionante como todas las secuelas de Terminator que no han sido rodadas por James Cameron. Pero no me negaréis que Christian Bale fue el mejor John Connor que podíamos tener. Y os mencionaba al principio del vídeo que Marvel, en su singladura, pequeña singladura, ya había recasteado a algunos personajes. Pues sí, fue el caso, por ejemplo, de Dientes de Sable, que en la primera entrega de los X-Men, aunque sí, ya lo sé, ya sé que oficialmente no es de Marvel, pero bueno, ya me entendéis. En la primera entrega de Los Mutantes, insisto, Dientes de Sable, Sabretooth, estaba interpretado por Tyler Mane, que si no me equivoco era uno de estos luchadores que intentaba reconvertirse en actor, pero que nunca más, y que era un muñeco a las órdenes de Magneto, o sea, creo que mencionaba 2 palabras, bueno, ni eso, creo que no hablaba, no abría la boca en toda la película, bueno, y que en el primer spin-off de Wolverine Origins, creo, con Hugh Jackman, obviamente como protagonista, cambió a las facciones de Liv Schreiber. Que sí, que sé que esa primera película de Wolverine también fue una decepción, pero oye, fue un recast y en este caso fue acertado. Y más discutibles serían los siguientes casos, por ejemplo, el de War Machine Jim Rhodes, que en la primera película fue interpretado por Terrence Howard, que en aquella primera película de Iron Man, que es donde apareció, oye, Howard era una estrella notable, emergente, nominación al Oscar incluida por la película Hustle and Flow, que os recomiendo si os gusta el hip hop y sobre todo el gangsta rap. Bueno, pues Howard dijo que no quería seguir haciendo del guardaespaldas de Tony Stark, Robert Downey Jr., en la secuela y le recastearon por Don Cheadle. Que sí, que con retrospectiva creo que Cheadle es en muchos aspectos mejor que Terrence Howard, aunque esto de comparar actores nunca me ha gustado. Pero lo cierto es que Don Cheadle y su versión de War Machine también es cierto que es uno de los personajes más odiados por los fanáticos de Marvel. Por algo será. Y especialmente llamativo también es el caso del personaje de Hulk, que primero interpretó otro actor emergente en el momento de la primera película, que tampoco era una producción de Marvel, pero bueno, ya me entendéis, Eric Bana, la que dirigió Ang Lee, pero que después en la secuela de Incredible Hulk, que esa ya sí que estaba producida por Marvel, si no me equivoco, creo que fue incluso la primera que hizo ya como estudio cinematográfico, que produjo, vamos, pues se le cambió por el actorazo Edward Norton, que estaba planteado para que siguiera siendo el Gigante Esmeralda en las películas de los Vengadores, que ya estaban planificadas. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Bien, que Norton había aceptado hacer de Bruce Banner y su alter ego Hulk, siempre y cuando tuviera el control creativo del personaje. Entonces, hizo cambios en el guión, cambios, digamos, dramáticos, según el guionista que después hizo la novelización, guionista de cómic que hizo la novelización de la película, Peter David. Bien, pues Norton había escrito algunas escenas muy buenas, pero que ralentizaban la trama. O sea, eran escenas donde él, sin el CGI, podía lucirse como actor. Pero insisto, ralentizaban la trama. Y eso a Marvel no le gusta. No. Así que cuando Norton vio la película se encontró con la sorpresa de que habían eliminado todas sus escenas, de manera que salió escopeteado de Marvel diciendo que nunca más trabajaría para el estudio, de manera que se vieron obligados a cambiarle por Mark Ruffalo, que también es un actorazo, y creo que lo ha hecho mucho mejor de lo que todos pensábamos, y a día de hoy se ha ganado el puesto sí o sí, aunque bueno, esto siempre es discutible. Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios de qué os lo que os parecen los recasts. ¿Estáis a favor? ¿En contra? ¿Habríais cambiado a Chadwick Boseman y habríais puesto a otro tachado como Pantera Negra? Dejadmelo, insisto, que yo os estaré dando feedback. Acordaros de darle mucho amor a los compañeros de Frikis en Tierras Infinitas. Y yo, si puedo, regreso mañana. Hasta entonces, chao familia.